Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en una barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús la muchedumbre, sintió compasión de ellos y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a los poblados y compren algo de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 peces, los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron hasta quedar saciados y satisfechos, y recogieron 12 canastos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hermanos y hermanas, ya más tranquilos después de estas fiestas, que a la vez las hemos celebrado con mucha esperanza, el Evangelio de hoy nos vuelve a mostrar a Jesús en los hechos de vida, que en el Evangelio de Mateo siempre se explican en forma alternada. Un tiempo de hechos de vida, un tiempo, una parte del Evangelio dedicada a los discursos de Jesús, a las enseñanzas de Jesús, y así se combinan para poder comprender cómo en la narración que nos hace el Señor hay cosas muy importantes que tenemos que descubrir siempre, y que son como narrar también nuestra vida, nos ayudan como un consejo para comparar nuestra vida con lo que vive el Señor. Y aquí Jesús está ante un hecho trágico. Han matado a Juan el Bautista, que era un hijo de sacerdote, pero un sacerdote marginal, menor, un hombre justo, que en cierto modo empezaba a reparar, su padre y también él, la mentalidad sacerdotal que se había convertido prácticamente en una tiranía en ese tiempo. Y le duele a Jesús eso porque era un hombre justo, un hombre adecuado al servicio de la gente, que predicaba el bautismo de conversión, pero que no había, podríamos decir, desarrollado una serie de cosas que necesitaba también el pueblo. Por eso Jesús piensa en su misión y se va a solas, se retira para pensar este hecho trágico. Como nosotros ante cualquier muerte o dolor, nosotros nos recogemos para entender, pensar y profundizar. Pero la gente lo sigue primero que se va y también cuando regresa. Y por eso, cuando desembarca, cuando ya regresa él de este momento de retiro, la gente en gran cantidad, ¿no?,
lo sigue. Y el texto nos dice que el Señor vio a la muchedumbre. Pero esta palabra vio es la palabra más profunda de los ver del Evangelio. Una vez les expliqué que habían varias maneras de ver, una más superficial, una, digamos, más así como analítica, ¿no? Como hacen los científicos, otra, digamos, poquito más profunda y otra más profunda todavía, que es el ver comprendiendo lo que pasa, comprendiendo el problema de fondo, vio profundamente lo que pasaba. Y ese es el verbo que usa el texto, que es muy importante entonces porque esta profundidad, ¿no?, ayuda entonces a ver cómo yo puedo ayudar. Cuando vemos con el corazón, vemos así. Vemos en profundidad lo que pasa, no hacemos una mirada superficial, profunda, como que no me va, sino que el Señor se compromete. Y por eso es que inmediatamente siente compasión. Y ahí utiliza otro verbo, ¿no?, que se dice, lo voy a decir, porque simplemente lo voy a decir, no para que hagamos así especulación en griego, pero es para que vean cómo quiere decir algo muy profundo también, ¿no? Es la palabra splaghnistei, ¿no? O sea, se le remecieron las entrañas. Inclusive en forma física, es decir, splag, no es una cosa así como que se le remece todo, ¿no? Y así Jesús siente hondamente un remecimiento ante lo que ve, como nosotros lo sentimos ahora todos. Todos estamos muy consternados, y no para quedarnos, digamos, un poco palteados, como dicen los jóvenes, sino para actuar. E inmediatamente cura, se dedica a curar a los que estaban enfermos. Hoy día, hermanos y hermanas, primera cuestión fundamental de nosotros es estar atentos y mirar profundamente para comprometernos con el dolor ajeno. Tarea difícil, ¿no? Yo tengo ese problema, lo he dicho ayer, ¿no? El problema de que como estoy vulnerable no me puedo salir mucho, ¿no? Porque después enredo más las cosas, ¿no? Y entonces preferible estar en el lugar y desde ahí ver cómo ayudamos, ¿no?, con los que pueden salir más fácilmente. De todo caso, todos tenemos que ayudarnos en ese sentido y hacer lo que podemos desde donde estamos. Y por eso nosotros también creemos que debemos dirigirnos a ustedes para acompañarlos en diversas maneras. Nos estamos complementando y dándonos la mano unos con otros. Y eso es muy bonito porque es una cadena de relaciones. Y por eso hay un llamado a todos a que vivamos esta manera de ver las cosas que nos hace comprender las cosas de otro modo y cambiar nuestra manera de vivir. Sobre todo sintiendo compasión y haciendo algo, lo que sea por curar, por levantar, por animar. Pero hay un segundo momento, se hace tarde, y los discípulos, que todavía son inexpertos como nosotros también, y no solo inexpertos, sino también un poco indiferentones, los discípulos les dicen: Señor, estamos entrepoblados, es muy tarde, despide a la multitud, ¿no? Que se las arreglen, ¿no es cierto? Que se vayan a los poblados y compren de comer. Y esta es una cosa muy interesante, la relación entre la indiferencia y el comprar. O sea, la indiferencia y el todo es cuestión de plata. Eso nos pasa a veces, ¿no? Como todo se piensa que se compra y se vende y no es producto de una relación profunda, entonces pensamos también que no es necesario mirar muy a fondo. Quiere decir que en la primera iglesia y en cada vez que nosotros estamos ante una nueva situación, hacemos el mismo camino de la primera iglesia. Salir de nuestra indiferencia actual para ver cómo abrimos los ojos. Nos hemos referido en estos días a las frivolidades que existen en nuestro país, no solamente entre los sectores más pudientes, también en los sectores más pobres, que podemos de alguna manera crear barreras en vez de organizarnos y ayudarnos. En ese sentido, hermanos y hermanas, el Señor educa a sus discípulos y también quiere educarnos hoy día a nosotros. Y es lindo esto porque quiere decir que sigue educándonos con su palabra. Y por eso el rol de la palabra profética en la iglesia y en el mundo es fundamental.
Y por lo tanto la gente no tiene que arreglárselas si es que yo también no colaboro con ella. En ese sentido, Él les dice, no hace falta que vaya, denles ustedes de comer. Y esto lo dice porque a sus discípulos en un momento les dice cuando los envía, les he dado todo poder en el cielo y en la tierra, ¿no? Vayan, ¿no? Y perdonen los pecados. Eso es el llamado final del Evangelio de Mateo. Bauticen a los seres humanos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también les ha dado poder sobre los espíritus inmundos, sobre las tragedias. A todos nos ha dado esa capacidad. ¿Por qué? Porque nos ha dado la capacidad de amar. Y es el amor gratuito, el corazón de lo que es la fe cristiana, que permite justamente inventar 1000 formas de ayudar y salir de las situaciones. Por eso es que Pablo hoy día, en forma preciosa, ¿no?, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que se ha manifestado en Cristo. Porque Él nos enseñó a amar, Él nos dio su amor y nos dio su espíritu para que amemos también como Él ha amado. Por eso nada podrá apartarnos y nada podrá destruirnos si es que nosotros sabemos amarnos y vivir en el amor de Dios. En ese sentido, cuando le traen a Jesús unos poquitos panes, ¿no?, 5 panes y 2 peces, cuando le traen, se lo traen como diciendo, ¿y qué es esto? Pues tenemos esto nomás, no se puede. Otro criterio, ¿no? El comprar o si no, el calcular, ¿no? Eso hacían los discípulos mucho. En todo el Evangelio de Mateo es muy gracioso, porque además ustedes fueron a leer para ver la riqueza que tiene de la broma que existe en el escritor para decirnos, miren la locura de estos muchachos que están todo el tiempo calculando, ¿no? En un momento suben a la barca y le dicen al Señor, oye, no hemos traído panes, ¿no? Cuando el Señor es el pan de vida, Él, ¿no? Bueno, todos nosotros somos así. Somos compradores, calculadores y mezquinos. Pero el Señor viene a ayudar a sus propios discípulos para salir de esa situación. Y eso lo puede hacer el Señor porque su fuerza generosa es inextinguible en la historia de la humanidad. Y por eso dice, tráiganlos, se los traen a Él. Y hay unos gestos muy lindos de Jesús. Normalmente los pobres comen de pie porque no hay tiempo, ¿no? En todas nuestras calles, en todas nuestras plazas, siempre pasa eso, ¿no? Que el pobre come rapidol. Pues acá dice claramente que la gente se recostara en la hierba, sentaditos, por grupos. Y luego hizo un gesto de mirar al cielo, como pidiéndole al Señor que lo acompañara a su Padre, pronuncia la bendición y va partiendo, ¿no? Y va ocurriendo eso que llamamos nosotros el milagro, pero que en realidad es la consecuencia de lo gratuito que es el Señor. Todo milagro no es una magia, es un signo de gratuidad, de generosidad de Dios. Y por lo tanto ese es el fundamento de la vida para que nuestros problemas se resuelvan. Para eso necesitamos simple y llanamente unir siempre nuestra apertura al don de Dios, que es gratuito y generoso, su amor inquebrantable, y la capacidad de nosotros querer también aceptar eso para hacer dones para los demás. Todos necesitamos ser también dones gratuitos, regalos para los demás. Por eso decíamos en el último octubre en el Señor de los Milagros, ¿no? Conviértete tú en un milagro para el otro. Sé tú un milagro para los pobres. Y hoy día es más urgente ser todos milagros. Y de hecho lo estamos viendo con la cantidad enorme de mártires y de servidores que tenemos ya en nuestro haber. Dice que comieron hasta quedar satisfechos y recogieron 12 canastos, hasta sobró. Porque cuando no se calcula, si no se actúa generosamente, siempre sobra. En cambio, cuando se calcula, siempre falta. ¿No es cierto? Cuando no se calcula, siempre sobra. Y cuando se calcula, ¿no?, la tacañería nos hace ajustar y siempre falta para alguno. Y por eso nosotros tenemos que salir de ese enredo. Y el Señor quiere que nos liberemos del enredo de no compartir, sobre todo en este momento difícil que tenemos. Y estoy seguro que en este tiempo que estamos viviendo,
también más de 5.000 comerán y sobrará, y todos viviremos con paz y alegría. Tiempos difíciles los que vienen, tiempos en donde inclusive podría haber un crack, pero no puede haber un crack de la solidaridad. Y ese es el camino que estamos siguiendo y que vamos a seguir desde las bases de la sociedad, desde el día concreto de todos los días, con el pueblo sencillo, especialmente los sectores más pobres, que en esta ciudad son muchísimos y que necesitan de nuestro esfuerzo y nuestra ayuda. Esta semana nos hemos reunido todos los obispos de Lima y Callao. Hemos decidido algunas cosas en conjunto que ya las conocerán, pero sobre todo el incentivar la solidaridad entre nosotros para que la Iglesia sea signo de esperanza, porque es en la Iglesia donde nosotros aprendemos también a ser un signo para fortalecer todos los signos humanos de solidaridad que están habiendo, no para competir, sino para ayudar y fortalecer. Que Dios bendiga a todo nuestro pueblo y que este mes de agosto nos sirva a todos para ser más gratuitos y generosos y sobre todo para que haya justicia y dignidad para nuestro pueblo. Amén.